Ahí estamos nosotros, vendiendo gonadotrofina coriónica, producto de la muerte de estas yeguas, para que la industria produzca más y más y más. Uruguay Forest. Por suerte, en el departamento de Canelones todavía no se hace y espero que no se pueda hacer. El negocio de la sangre de yeguas preñadas en Argentina y Uruguay está siendo duramente cuestionado. Ambos países son conocidos por su amor a los caballos. Para muchas personas, los caballos son animales de compañía, como perros y gatos. Las imágenes perturbadoras de la sangría de yeguas, difundidas por los medios desde hace 10 años, generan indignación social y debate político. Interrupción mensual, manual de la gestación. El veterinario comienza el procedimiento colocándose un guante descartable de palpación rectal, el cual es desinfectado con una solución iodada. Una vez finalizada la fase de limpieza, el veterinario introduce su mano en la vagina y luego un dedo a través del cervix, eliminando de esta manera el tapón mucoso del mismo. Se realiza una rotura del saco gestacional que desencadena el proceso de interrupción de la gestación. 10.000 yeguas se mantienen en Uruguay y Argentina en granjas de sangre bajo condiciones crueles. Cuando están preñadas, su sangre contiene la hormona gonadotropina coriónica equina, conocida como PMSG. La PMSG se usa en la ganadería intensiva para sincronizar celos y pariciones. El objetivo es sincronizar de forma eficiente los ciclos, del nacimiento al sacrificio. Se recurre masivamente a la PMSG, donde se sacrifican mejores condiciones de crianza para reducir los costos. Durante un máximo de 11 semanas, se les extraen hasta 10 litros de sangre por semana. Pero, ¿dónde están los miles de potrillos? No llegan vivos al mundo. Son abortados entre los 110 y 130 días de gestación, para que la yegua quede preñada 2 veces al año. Pero la situación en que a estas yeguas se las somete entre los 110 y los 130 días de gestación, donde ya el feto, el potrillo, ya está formado, se le genera un aborto en condiciones absolutamente increíbles. No podríamos mostrar acá las filmaciones de estas prácticas porque seguramente muchos de nosotros no podríamos soportarlo. Crueldad infinita para obtener el oro rojo, la PMSG. La PMSG se comercializa a precios que superan a cualquier droga. 100 gramos de polvo puro de PMSG generan a los granjeros de sangre $1.5 millones. Las ganancias no benefician a los caballos. Después de pocos años, las yeguas están enfermas, exhaustas o gravemente lesionadas. Una vez inútiles, son enviadas al matadero o mueren abandonadas en algún lugar del campo abierto. Nos queda claro que esta práctica del sangrado de yeguas generan golpes, picanas y una gran negación a la yegua de tolerar nuevamente esa extracción de sangre, como lo demuestran los videos, y que generan abortos, secuelas físicas, marcas de por vida y hasta la muerte lenta, tirada en un campo. Ni siquiera tienen derecho a la eutanasia. Las víctimas están en las granjas de sangre y en los potreros asociados. Nos acercamos con tomas aéreas. Grandes manadas de yeguas muestran que es temporada de sangre en Argentina y Uruguay. Granja de sangre Sintex, Argentina. Evaluamos el estado de los caballos. Rápidamente se hace evidente. En las manadas hay nuevamente muchas yeguas heridas, con claudicaciones y enfermas.
El operador de la granja de sangre afirma en su página web que los trabajadores reciben capacitación para el manejo de los caballos. Los empleados de la empresa fueron formados en el Departamento de Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Este programa de capacitación, que se repite anualmente, incluye talleres y seminarios internos en los que participan todas las personas involucradas en los procedimientos relacionados con el manejo de animales. Sin embargo, desde hace ya 10 años observamos el manejo no profesional de los caballos en cuanto los trabajadores sienten que no están siendo vigilados. Lo mismo ocurre en la granja de sangre Sintex, Uruguay. Actividad frenética, caballos en pánico. Y una y otra vez, caballos heridos, como esta yegua Pinta, cuyo estado más tarde será evaluado por un especialista. Granja de sangre La Paloma, Uruguay. Actividad frenética y golpes para separar a los caballos o forzarlos a entrar por el corredor de arreo. Ni siquiera se intenta calmar la situación. Un trabajador parece estar escuchando música. Baila. Granja de sangre Biomega, Uruguay. Aquí filmamos brutales extracciones de sangre en 2018. El granjero de sangre, Bukin, es veterinario y sostiene en un artículo científico la opinión de que el nivel de PMSG en la sangre es más alto cuando las yeguas están en mal estado físico. Los trabajadores arrean a las yeguas hacia las cajas de extracción. Les infunden miedo. Los caballos solo conocen el contacto de los seres humanos cuando son arreados y golpeados, cuando se les inserta una cánula de gran calibre en la vena yugular. Cuando tras 11 semanas de extracción de sangre se les arrebatan sus potrillos mediante un aborto manual. Para ellos, el contacto humano significa agitación, golpes, sujeción, miedo a la muerte, dolor y pérdida. Exhaustas, apáticas o en pánico, las yeguas salen de las cajas. Sacuden el cuello y cuerpo como reacción al estrés, como si quisieran liberarse de lo vivido. Las cabezas gachas muestran su agotamiento. Exhaustas, permanecen en pie en el corral. Algunas están heridas, otras se echan al suelo. El mal cuidado, las sangrías agotadoras y la sujeción en las cajas de extracción tienen consecuencias. Hasta la muerte. Descubrimos una yegua muerta en el estanque que sirve como bebedero.
mostramos a Guillermo Cancela, veterinario y vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Medicina Equina, imágenes de Uruguay y Argentina. Estas yeguas pertenecen a la granja de sangre Sintex, en Argentina. Aquí se ve un animal con un estado corporal aceptable, pero sin un manejo óptimo de la herida. En principio porque no se ve que esté curado, no se ve que esté vendado y además no tiene un manejo diferencial. Se ve que está con el resto de la manada y considero que este tipo de animales deberían estar separados y estar en movimiento con el resto de los objetivos de la manada. Vemos caballos heridos en medio de las manadas en todas las granjas de sangre. En otro grupo, una yegua con una herida típica en la cuartilla, consecuencia de la sujeción en las cajas de extracción. En sus intentos de huida, las yeguas patean contra barrotes y cercas. Las cajas son trampas de lesiones para animales de huida. Lo que tú ves ahí es el típico tejido de granulación por un mal manejo de la herida. Es normal, en el equino, este proceso de cicatrización es normal en el equino y tiende a no curar si no es abordado de buena forma a nivel local. Esa es mucho más delicada, aparenta ser una lesión no tan crónica como las anteriores, con un inminente riesgo de contaminación de las estructuras adyacentes, ¿no? Está justo en una articulación una de las de mayor movilidad, que es la articulación del menudillo, o sea que ahí hay un riesgo grande de infección, de artritis séptica y obviamente de miasis. Las heridas sin tratar siempre conllevan riesgo de un proceso inflamatorio. Quienes conocen de caballos lo saben y desinfectan incluso las heridas más pequeñas. Mostramos al doctor Guillermo Cancela una lesión que quedó sin tratar y que puede volverse mortal para la yegua. Esto aparentemente es una herida traumática que seguramente debería haber sido manejada en las primeras horas, quizá con algún tratamiento quirúrgico. Sintex Argentina afirma que los caballos enfermos y heridos son retirados de las manadas y permanecen en un potrero de enfermería, una suerte de estación veterinaria donde estarían protegidos y recibirían tratamiento. Allí tendrían acceso permanente a alimento y agua. En ningún momento de la investigación vimos caballos en esa enfermería. La mitad de la superficie techada se utiliza como almacén, mientras que en los potreros los caballos gravemente heridos y cojos son abandonados a su suerte. En lugar de recibir cuidados, siguen como proveedoras de sangre. Si mueren, las reemplazan por animales baratos. Esta yegua manifiesta mucho dolor, un grado máximo de claudicación, no queriendo apoyar. Realmente, por la simple visión, uno no puede dar un diagnóstico de qué es lo que está pasando, pero sí puedo asegurar que está sufriendo. Aparentemente el manejo es conjunto, ¿no? Estaría entreverado con el resto de la manada. No sé si estará recibiendo algún tipo de analgésico, pero no creo, por el dolor que están manifestando. Acá se ven más de un animal con grados considerables de claudicación, con manejo, el mismo manejo que recibe el resto de los animales, que están aparentemente sanos, un operario que va detrás exigiéndolos. O sea, más allá de
de lo que es el dolor que seguramente estén sintiendo estos animales, no están siendo manejados de forma adecuada, trasladándose todos esos trayectos. Hay personal que viene haciendo un manejo general, viene arriando a la manada tanto animales aparentemente sanos como estos animales que manifiestan un claro signo de dolor. Hay animales mancos, hay animales claudicando en sus miembros anteriores, animales claudicando en sus miembros posteriores y sin piedad, ¿no? Deben de mantener un ritmo, un aire de marcha de trote o incluso a veces de galope, manifestando este tipo de dolor. No hay potreros sin víctimas evidentes. Lo que viven por dentro, con qué experiencias se carga su memoria, solo puede intuirse. Uruguayos y argentinos conviven con caballos, sienten con caballos. Por eso la indignación de la población ante estas crueldades es tan grande. Encontramos numerosas yeguas en mal estado. En el caso de esta yegua, parece que la empresa Sintex quiere ahorrarse el dinero de la eutanasia. Está demacrada hasta los huesos y deambula tambaleante por el terreno polvoriento en busca de alimento. El veterinario Guillermo Cancela está visiblemente horrorizado por su estado. Otra yegua con muy condición corporal y una clara claudicación y una alteración a nivel de la articulación del carpo. Sintex opera granjas de sangre en Argentina y Uruguay. En Uruguay observamos durante varios días a grupos de yeguas. Distintos países, las mismas crueldades, como lo muestra el caso de esta yegua pinta. El comportamiento de huida suele generar lesiones a nivel de miembros anteriores y posteriores. En este caso, lo mismo. Seguramente parte perfectamente pudo haber sido suelta en el campo, pero seguramente en el manejo de la rutina es una típica zona donde los animales patean, en el intento de patear se lastiman, generan ese tipo de heridas. Entonces acá vemos que una yegua que manifiesta un claro síntoma de dolor, de estrés, ahora a lo largo de los días no se ve una mejoría en cuanto al apoyo del miembro, y lo que uno puede notar del tratamiento local es obviamente que es muy pobre y no es suficiente para este tipo de heridas. Este tipo de heridas deberían de tener otro tipo de manejo. Sin duda deberían estar en un potrero aparte, deberían de tener un tratamiento local con vendajes compresivos y un tratamiento sistémico también a base de analgésicos y antibióticos, que bueno, realmente ahí no aparece, al menos en las imágenes de que los animales sean medicados. Lo que aquí se rocía con una botella plástica desde 1 metro de distancia hacia la herida es incierto. Lo más probable es que sea agua, porque los medicamentos son caros y difícilmente se administrarían de una forma tan derrochadora. El dolor sigue siendo grave. Camina torcida, con las patas traseras visiblemente desplazadas. ¿A qué apunta esto? Lo que hace la yegua es compensar en el otro miembro por dolor. Es una compensación por dolor. Puede ser, sobre todo, cuando, sin duda que la mayoría de estos problemas son traumáticos. Mostramos al doctor Guillermo Cancela imágenes de la granja de sangre Biomega. El arreo hacia las cajas solo se logra con violencia. Se colocan cabrestos por encima de la cabeza para inmovilizar a los animales. Luego, los trabajadores insertan la cánula de sangría, un procedimiento que provoca pánico y dolor en estos animales semisalvajes de huida. ¿Qué tan brutalmente actúan los trabajadores? Lo muestran las grabaciones de 2018. Hoy, 7 años después, parece que casi nada ha cambiado.
un típico comportamiento de huida. El caballo en ese momento intenta huir. Por lo que tengo entendido, las yeguas que utilizan son yeguas que no tienen mucha socialización, no tienen mucho manejo previo con el humano. Y obviamente que esta es una rutina estresante para el animal, ponerlo en ese tipo de box. Y obviamente que las instalaciones también deberían de ser mucho más cuidadas o evitar este tipo de riesgo. De vuelta en Argentina. Aquí, la Autoridad Veterinaria Argentina, el SENASA, es responsable de supervisar las granjas de sangre. Su actuación es criticada por varios juristas. La abogada Angélica Miotti cuestiona que el SENASA intente legalizar las prácticas crueles de las granjas de sangre mediante una resolución propia. Bueno, el marco legal en el que se realizan estas prácticas violentas es completamente endeble y cuestionable, inclusive desde la ilegalidad, porque estamos hablando de una resolución interna de SENASA. Es SENASA el mismo organismo que crea una resolución, que es la número 301 del año 2021, es el mismo organismo que luego debe controlar que se cumpla, y estamos hablando de una resolución de una calidad infralegal, que tiene un rango súper inferior y viola leyes nacionales, como por ejemplo la 14346, y viola los preceptos constitucionales que tenemos en Argentina desde 1994. Para la doctora Miotti, no hay ninguna duda. Toda la cadena de producción de hemoderivado constituye un delito, porque no hay manera de producir hemoderivado sin crueldad y sin maltrato. En Argentina tenemos la ley 14346, que desde el año 1954 tipifica como delito una serie de prácticas, como por ejemplo no alimentar a los animales en cantidad y calidad suficiente, no ofrecerle una atención veterinaria acorde, provocarles maltratos innecesarios a los animales, someterlos a prácticas crueles, y sangrías de yeguas es todo eso. Parte del negocio de la sangre son también las decenas de miles de abortos al año. Para Angélica Miotti, la conclusión es por tanto inequívoca. Que son penalmente reprochables también los abortos inducidos. Esta otra práctica cruel que es inherente a las sangrías de yeguas. Es un sufrimiento para ambos, tanto para las yeguas como para los hijos que son abortados, y eso constituye una crueldad y por lo tanto para Argentina otro delito. El abogado Leonardo Bernabá lleva años ocupándose jurídicamente del negocio de la sangre. Asegura que, sin duda, esto es un delito en Argentina porque, bueno, la ley 14.346 establece varios tipos penales, entre ellos dos. Uno de ellos menciona que es delito no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales. Y por otro lado, el artículo 3.7 establece que es delito hacer sufrir innecesariamente a un animal. el abogado Bernabá considera un escándalo que en 2019 una denuncia penal presentada por él contra la granja de sangre Sintex se archivara. También porque la autoridad veterinaria, el SENASA, no objetó, entre otras cosas, los maltratos a los animales que habían sido documentados. No la rechazó el juez, sino que la archivó el fiscal, la Fiscalía General de Dolores, y la archivaron entendiendo estos dos puntos. Primero, que la actividad está permitida por SENASA, y segundo, que aún los golpes que se observan en los animales, atento que SENASA dijo que son formas normales de tratar a los animales, juro, el fiscal ha entendido que eso no es delito, que esta actividad no es un delito. El SENASA justifica su declaración diciendo que en este tipo de producción, con tantas yeguas, es normal que haya golpes y situaciones de maltrato. La resolución del SENASA de 2021 manifiesta esta postura contraria al bienestar animal. Los granjeros de sangre sostienen que los caballos viven libres en grandes extensiones de terreno. Lo que eso significa en realidad lo muestra el ejemplo de esta yegua en la granja de sangre uruguaya La Paloma, que debería estar aislada y tratada en una enfermería. Mostramos las imágenes al doctor Guillermo Cancela. Otras yeguas que indudablemente no tienen un manejo diferenciado, es una yegua con un claro signo de dolor, una claudicación considerable y que se tiene que trasladar para acceder al agua o lo que fuere, ¿no? Bueno, ahí se nota
está bastante complicado la disponibilidad de comida, ¿eh? Sintex, sede de Ayacucho, Argentina. Varios grupos de yeguas se encuentran en los corrales. Entre ellas, como siempre, también hay caballos gravemente heridos y cojos. Entretanto, una rareza, un potrillo, sobrevivió al intento de aborto. Argentina y Uruguay podrían ser paraísos para los caballos, pero existe el brutal negocio de la sangre, con el que unos pocos granjeros de sangre cosechan desde hace más de 40 años el oro rojo, a costa de las yeguas y sus potrillos, a costa de una cultura estrechamente vinculada con los caballos. Europa también es responsable de este sufrimiento. El producto Fix Plant, fabricado con la sangre de yeguas maltratadas en la granja de sangre Sintex, está disponible en la Unión Europea desde 2021. Su primera autorización de comercialización la obtuvo en Irlanda. Lynn Boylan, eurodiputada irlandesa, exige, al igual que la gran mayoría del Parlamento Europeo, una prohibición de importar PMSG. Así que, en la estrategia de la granja a la mesa en 2021, una gran mayoría de eurodiputados votó en realidad por poner fin a la producción, al uso de yeguas preñadas para producir PMSG y pidió a la Unión Europea invertir en métodos alternativos. Esa mayoría fue de 452 sobre 699 eurodiputados, así que se trató de un llamado muy claro del Parlamento Europeo para acabar con esta práctica. ¿Cuál es su exigencia a la Comisión Europea y por qué? Creo que deben prohibir de inmediato la importación de PMSG. Eso es algo que está en sus manos hacer, especialmente porque proviene de la extracción de sangre. Eso debería simplemente prohibirse. En octubre se celebrarán nuevas elecciones en Argentina. ¿Cuál es su llamado a los responsables políticos? El mensaje para los nuevos funcionarios y funcionarias es tan real, urgente como legítimo, y es que cumplan sus funciones públicas, prohibiendo finalmente en Argentina las prácticas crueles que son las sangrías de yeguas. Uruguay avanza en esa dirección. 4 parlamentos departamentales ya prohibieron el negocio de la sangre, entre ellos el departamento de Canelones. En octubre de 2025 habrá elecciones en Argentina, una oportunidad para que la política ponga fin también, allí, a este negocio sangriento. Afirmativo.